Mi novio incitaba por internet a mi exacosador para que me buscara, solo para reírse de su desesperación y comerse sus regalos. No olvides suscribirte en nuestro canal, subimos nuevas historias todos los días. Tengo 27 años y mi novio tiene la misma edad. Llevamos saliendo apenas 2 meses. Tenemos muchas cosas en común, él es dulce y siempre se esfuerza por tenerme detalles románticos elaborados. Incluso para pedirme que fuera su novia me compró mi cómic favorito y dejó una nota adhesiva entre las páginas confesando lo que sentía por mí. Durante todo este tiempo solo recibí buenas vibras de su parte, sin ninguna señal de alerta, hasta que ocurrió esto. Mi novio tiene una amiga de la infancia de su misma edad a quien llamaré Sydney. Cuando empezamos a salir, él fue muy transparente al decirme que Sydney y él tuvieron sentimientos amorosos en el pasado, pero decidieron que lo mejor era ser solo amigos para no arriesgar la amistad de tantos años. Yo nunca conocí a Sydney en persona, solo escuché hablar de ella a través de mi novio y él le hablaba a ella sobre mí. Hace 2 semanas, mi novio me mandó un mensaje de texto desesperado y angustiado. Me dijo que Sydney lo había llamado llorando, diciendo que sentía demasiados celos de nuestra relación y que no soportaba verlo en un noviazgo feliz conmigo. Ella le dio un ultimátum duro, o rompía conmigo o lo sacaba de su vida para siempre. Me quedé atónita ante la noticia. No podía creer que una mujer de 27 años, que había acordado con él no salir jamás en plan romántico, fuera tan infantil como para poner semejante condición. Le expresé mi postura a mi novio sin filtro, diciéndole que era una actitud ridícula. Él se molestó conmigo y me dijo: no es tan simple como crees. Parecía estar considerando romper conmigo solo para conservar la amistad de Sydney. Yo no salía de mi asombro al ver que él no identificaba lo manipuladora y destructiva que era esa conducta. La conclusión lógica era cortar toda relación con ella por ser una persona tóxica y controladora, pero él seguía dudando. Decidimos tomar un descanso sin hablar mientras él pensaba las cosas. Durante 1 semana y media casi no cruzamos palabra. Él me decía que estaba atravesando un momento muy difícil, mientras mi frustración crecía al ver que dudar entre nuestro noviazgo y su amiga era una opción real para él. ¿Estábamos en una relación feliz y él evaluaba romper porque su amiga no controlaba sus celos? Sentía un coraje enorme hirviendo en mi interior. Luego de ese tiempo sin hablar, él vino a buscarme para decirme que había decidido elegirme a mí y dejar atrás su amistad con Sydney. Sin embargo, para ese momento yo estaba tan furiosa por el hecho de que le hubiera tomado 2 semanas enteras tomar esa decisión, que terminé rompiendo con él de todos modos. Días después, los amigos de él me buscaron para decirme que yo era una desgraciada por no haber terminado con él desde el principio. Según ellos, ahora Sydney lo había bloqueado de su vida por haberme elegido a mí, y encima yo lo dejaba solo. Argumentaban que si yo hubiera cortado la relación durante esas semanas de duda, él habría conservado la amistad de Sydney. La realidad es que no me di cuenta de cuánta rabia tenía guardada hasta que él vino a buscarme actuando como si fuera un mártir por haberme elegido. Actualización 1. Pasó el tiempo y la historia con Sydney tomó un rumbo todavía más revelador. Ella cortó todo contacto con él y lo bloqueó en cada plataforma existente. Mi ex empezó a suplicarme que volviera con él. Incluso contactó a mis amigas para convencerlas de hablar por él, aunque por suerte mis amigas le dijeron que se fuera bien lejos. Me escribió una carta de 2000 palabras explicando que yo era lo mejor que le había pasado en la vida y que la nostalgia de sus recuerdos felices de la infancia con Sydney lo había cegado. En ese proceso también descubrí que ellos dos habían dormido juntos en el pasado, poco antes de que nosotros comenzáramos a salir. Según él, fue un encuentro de una sola noche para ver qué habría pasado entre ellos. Era evidente que me ocultó detalles de su historia con Sydney. Ya no me importaba. No pensaba regresar con él. Un hombre adulto debe saber que no puede desaparecer 2 semanas para pensar las cosas y pretender que todo siga igual cuando decide volver. Actualización 2. Transcurrieron casi 10 meses desde que rompí con mi ex. Yo cumplí 28 años y mi ex tiene la misma edad. Aunque le pedí que no me buscara más y comencé a salir con alguien nuevo, un chico de 29 años llamado Carlos, mi ex no superaba la ruptura. Intentaba reconquistarme enviando regalos a mi residencia, canastas de obsequios, cartas de amor, chocolates y detalles variados. Todo esto ocurría a pesar de tener su número bloqueado en mi teléfono, estar bloqueado en redes sociales y ver que yo ignoraba sus intentos de enamorarme. Él no me encaraba en persona, jamás me esperaba afuera ni intentaba hablarme cara a cara, solo dejaba las cosas en la entrada del edificio y salía corriendo. Era una conducta aterradora que me causaba mucha incomodidad. Sobre mi relación actual, me fui a vivir con Carlos hace poco. La razón principal fue el costo de vida. Vivo en una ciudad costosa y estaba al límite con mis finanzas mes a mes. Carlos me propuso compartir departamento para dividir renta, internet y servicios al 50%, lo cual alivió bastante mi presión económica. La mayoría de los muebles y pertenencias del departamento son mías.
A Carlos lo conocí años atrás por el trabajo. Compartimos labores en una tienda de comercio al por menor antes de que yo consiguiera mi empleo actual de oficina. Mantuvimos el contacto por mensajes y juegos en red a través de Steam. Meses después de terminar con mi ex, él me invitó a tomar un café y llevábamos 8 meses de noviazgo. Carlos me había mostrado señales muy positivas antes de esto: era atento, divertido, servicial y dulce. Si le decía que tenía un día difícil, se ofrecía a darme un masaje en los hombros y me escuchaba desahogarme. Además, reconozco que mi concepto de las relaciones sanas está afectado porque crecí con una madre violenta y un padre ausente. Por eso tardé en reaccionar. A pesar del acoso de mi ex, Carlos no le veía problema al asunto. Decía sentir lástima por él y que no quería que perdiera su dinero en los regalos, así que terminé dejando que Carlos se comiera los chocolates y los demás dulces porque él insistía en no tirarlos. A él incluso le gustaba leer las cartas de amor de mi ex a pesar de que yo le decía que me daba asco. No entendía su tranquilidad, pues ellos ni se conocían ni tenían amigos en común. Carlos debería estar molesto de que alguien intentara enamorar a su novia. Todo explotó el día de mi cumpleaños. Al volver del trabajo encontré nuestro departamento decorado con globos, chocolates y flores por todas partes. Me emocioné pensando que era un detalle sorpresa de Carlos. Estaba equivocada. Mi ex había ido hasta el edificio, tocó el timbre y Carlos le abrió la puerta. Lo dejó pasar al departamento para que decorara la sala y me dejara los detalles. Luego mi ex se me adelantó y se fue antes de que yo llegara a la casa. Carlos no veía nada malo en eso. Dejó entrar a mi ex como si nada porque el chico recorrió un largo camino con los regalos y le pareció un gesto considerado. Ese día me sentí desprotegida en mi propio hogar. Pensé si mi ex no habría dejado una cámara oculta o algo peor. Hablé con Carlos una y otra vez, pero él no entendía por qué yo rechazaba cosas gratis de alguien a quien le importaba. Dejar entrar a mi ex a la casa fracturó mi confianza por completo. Actualización 3. Dado el miedo que sentía, planifiqué encarar a Carlos de manera segura. Le pedí a mi hermano menor, un chico muy alto e intimidante, que me acompañara para la confrontación. Como mi hermano solo podía ir el domingo, tuve que pasar un día y medio disimulando en la casa. Carlos notó mi distancia y trató de compensarlo con gestos afectuosos excesivos. El domingo llegó mi hermano y enfrentamos a Carlos en la sala. Le exigimos explicaciones sobre por qué permitía la presencia de mi ex y por qué lo dejó pasar a decorar el departamento. Lo que confesó fue más perturbador de lo que cualquiera pudo imaginar. Carlos no estaba colaborando con mi ex por amabilidad, estaba obsesionado con él. Carlos acechaba a mi ex en internet. Admitió haber creado múltiples cuentas falsas en redes sociales para seguir a mi ex en Facebook e Instagram. Cuando mi ex publicaba mensajes de desamor expresando su dolor por mi rechazo, Carlos le escribía con sus perfiles falsos para darle ánimos e impulsarlo a no rendirse. La razón por la que mi ex continuaba buscándome era porque Carlos, tras una pantalla, le decía que siguiera intentándolo. Mi ex, visiblemente inestable, escuchaba los consejos de estos desconocidos en línea, mientras Carlos se aprovechaba de su vulnerabilidad. ¿Por qué hacía esto? Carlos quería darle falsas esperanzas a mi ex para burlarse de él. Cada vez que mi ex ponía una publicación triste, Carlos sentía una satisfacción enferma viéndolo sufrir. Le divertía impulsarlo a buscarme solo para ver cómo fracasaba una y otra vez. Para Carlos era un juego gracioso ver a mi ex gastar dinero en regalos que terminaría comiéndose él mismo mientras leía sus cartas sentimentales. Toda mi angustia y mi temor durante esos meses fueron solo un daño colateral dentro del entretenimiento de Carlos. Dijo que procuraba no ir muy lejos recomendándole no encararme en persona, pero yo ya no le creía nada. Me fui esa misma tarde a vivir con mi hermano y su novia. Le di a Carlos el plazo de una semana para vaciar sus cosas del departamento o llamaría a la policía. Él no protestó, miró al suelo en silencio como un perro regañado. Lo bloqueé de inmediato. Mi hermano se ofreció a cubrir mi parte de los gastos mientras gestionaba con el dueño la cancelación del contrato de alquiler. Al día siguiente fui a la comisaría a dejar constancia de lo ocurrido. El trámite fue básico porque no conservé los regalos para usarlos como evidencia física. Desbloqueé a Carlos un momento para revisar si había mensajes relevantes y encontré una foto con bolsas de basura llenas con sus cosas y un pedido para despedirse de mi gata, algo que me negué a permitir. Actualización 4. Decidimos que mi ex debía enterarse de la verdad para frenar el acoso. Mi hermano buscó a mi ex, a quien llamaré James para simplificar todo, por Facebook y le explicó la manipulación de Carlos. Aunque no teníamos capturas de las cuentas falsas, le dimos detalles tan precisos que James comprendió todo. Al revisar sus redes, comprobó que los perfiles que lo incitaban a buscarme habían sido desactivados esa misma tarde por Carlos para borrar evidencia. James reveló algo insólito. Dijo que el día del cumpleaños sintió mucho miedo de Carlos. Él solo quería dejar las flores en la entrada e irse, pero Carlos insistió con firmeza en que entrara al departamento para decorar.
James sintió una mala vibra y pensó que Carlos quería meterlo a la casa para hacerle daño físico, por lo que hizo todo a toda prisa y salió huyendo. James se escuchaba afectado por la manipulación en redes, pues las cuentas falsas lo saturaban con mensajes e ideas invasivas que rayaban en el acoso. Pidió disculpas por lo ocurrido y prometió no buscarme más. Poco después de que James se enterara de la verdad, Carlos reaccionó de la peor manera. Se ve que James consiguió su número telefónico de alguna parte y comenzó a enfrentarlo directamente. Carlos me envió una serie de mensajes furiosos e insultos directos a mi celular. ¿Por qué le diste mi número a James? ¿Qué demonios te pasa? ¿Por qué le contaste todo y le diste mi teléfono? Es una ridiculez. Ese infeliz me está explotando el teléfono a llamadas. Eres una perra rencorosa por hacer esto. Eres una enferma. Esos fueron sus últimos mensajes. No le respondí absolutamente nada y no volví a saber de él. Ha pasado una semana desde todo ese caos. Carlos terminó de sacar sus pertenencias y las cerraduras del departamento ya fueron cambiadas. Actualmente sigo viviendo de manera temporal con mi hermano y su novia mientras busco un nuevo lugar para mudarme, lo cual ha sido difícil porque el mercado de vivienda está complicado. Me encargo de aportar para las compras del súper y cocino 3 veces por semana como agradecimiento. Mi gata ya salió de debajo de la cama y está adaptada al nuevo hogar. Mi hermano incluso intenta distraerme hablándome de torneos de Pokémon. Aún me cuesta conciliar el sueño y siento cierta ansiedad, pero sé que estoy a salvo y fuera de esa red de manipulación. En cuanto todo se calme por completo, buscaré ayuda profesional en terapia para sanar las secuelas de mi crianza, aprender a identificar las banderas rojas a tiempo y no permitir que personas así vuelvan a cruzar mi puerta. Como dato final importante, alguien me envió un video de YouTube donde leían mi publicación de Reddit, pero en ese video añadieron 2 actualizaciones falsas que jamás escribí y que parecen creadas con inteligencia artificial. Si llegan a escuchar una historia sobre un rastreador en mi auto, un juicio en los tribunales y mi mudanza a un departamento diminuto, quiero aclarar que todo eso es completamente falso. Ni siquiera sé conducir porque padezco epilepsia. No entiendo por qué inventaron esa fanfic dramática con inteligencia artificial sobre mi vida, pero la única verdad es la que acabo de relatarles aquí. ¿Qué opinas sobre la actitud de Carlos al manipular al exnovio por pura diversión a costa de la tranquilidad de su pareja? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si te gustó la historia, regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal, El Rinconcito de Reddit 3000, para no perderte ninguna de nuestras historias.